¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video que promete ser corto, dado que en alguna charlita comenté que estaba comprando en una época de mi vida, data de el 2005-2006, llaves de la marca Williams, con esta anatomía, con esta ergonomía. Bueno, en este caso estamos viendo una de 18, es más que obvio, que vamos a hacer foco nuevamente. Venía con la inscripción Made in Argentina. Bueno, Williams, una, llamémosle, estética bastante simple, pero la verdad prolija. Un ángulo de trabajo cómodo, bueno, llave plana, si se quiere, dado que su ángulo de trabajo es mucho menor que al de la codada. Se la conocen los talleres como las llaves planas, pero bueno, tienen un ángulo. Eh, bueno, comenté también en esa charlita que sin mediar palabras, el ferretero en el mismo tablero exhibidor que vendía y promocionaba Williams, las unidades que les comenzaba a faltar, empezó a traer Irimo. Sin mediar palabras, cuando uno llegaba, bueno, terminaba de hacer su compra y miraba el tablero exhibidor y pedía, por ejemplo, la medida que le faltaba o que quería seguir comprando, ya la traía sin hacer ningún comentario al respecto, pero decía Irimo. Esta es una de las primeras, llamémosle, Irimo que tuve en juego. O sea, después traté de completar todo el juego Williams. No me supo dar explicaciones, la verdad que considero que omitió darme explicaciones de por qué este cambio, pero bueno, para poder hacer un poquito más fiel y serio el video, debería haber utilizado o las dos llaves de 18 o las dos llaves de 3 cuartos, pero si espero reunir todos los elementos precisos y exactos de la misma medida y condiciones y características, el video se va posponiendo y después por ahí me olvido. Y sobre este tema me han preguntado en Instagram, dado que, bueno, generó cierta duda si una era mejor que la otra o cuál había sido mi percepción ante ese cambio de calidad en el momento. Bueno, no hubo tal cambio de calidad. De hecho, las dos son unidades completamente funcionales y de calidad. Tienen muchos años conmigo, estamos hablando 18 años en promedio. Pero bueno, sin mediar palabras, en el mismo tablero exhibidor que se exhibían las Williams, comenzaron a completar las unidades faltantes con llaves Irimo. Sé que la explicación es muy obvia, sobre todo para los fanáticos de Baco, pero bueno, este fue el primer juego que completé de Irimo. Bueno, completé con Irimo el juego Williams y después compré otro juego de Irimo para tener el juego Irimo. Pero ¿qué pasó? Comenzaron a cambiar la anatomía, la ergonomía, el diseño, comenzaron a cambiar el modelo de Irimo. Entonces, bueno, me vi en la obligación de volver a cambiar de modelo, dado que, bueno, nada, vieron cómo es uno, quiere tener algo más o menos en serie. Y bueno, nada, terminé con más de un juego de llaves Irimo, que siempre algún detalle van cambiando. La verdad que no hay diferencia en cuanto a calidad, las dos son muy buenas unidades, pero bueno, es como lo que me pasaba,
si bien era mucho más joven en esta época que hoy, bueno, me hizo recordar cuando compraba Raselli y a veces en el tablero, en vez de Raselli, me vendían Dogwithat, exactamente iguales. Pero bueno, cuando uno tiene ciertos problemas o ciertos desórdenes, por ejemplo, como los míos, si uno sabe que la herramienta no es de la misma marca, por más que sea la medida, mantengan la boca apuntando hacia el mismo lado y un montón de características que simplemente indicaban que había cambiado el nombre, bueno, uno ya es como que no la siente del juego. Me pasaba eso con Raselli y Dogwithat, teniendo una supremacía Dogwithat, que en un momento Raselli logró emparejar, supo obviamente copiar a la perfección y mantener estándares de calidad, pero bueno, con el tiempo eso ha ido decayendo. Y eso lo hablaba la otra mañana, creo, con un muchacho mecánico, él, que sea su nombre en Instagram es recolector mecánico, restaurador mecánico, y hablábamos de la calidad Raselli y la calidad Dogwithat. Las Dogwithat que vienen como industria argentina, no Made in Argentine, industria argentina, la pueden ver en la anatomía de la llave, ya he mostrado hasta el cansancio, pero lo voy a volver a hacer. Se fabricaban en la misma llave, en la misma fábrica, perdón. Modificaron las matrices para que en lugar de decir Dogwithat diga Raselli. Por ejemplo, estoy viendo acá, y no estaba pensado, uno de los modelos, una de las mutaciones que ha tenido y son llaves que están en un elenco que corresponde a una caja, y bueno, nada, por eso están todas encadenadas. Pero si observan, entre una y otra hay diferencias, o sea que este fue otro juego que también he comprado de Irimo. Tenían la particularidad, estoy viendo si veo alguna más grande, como para que los detalles se vean, si no me voy a ver obligado a ir al tablero y descolgar alguna, pero bueno, no dejé posicionado el celular. No recuerdo qué estaba diciendo, pero bueno. Eso nos obligaba a, obviamente los que tenemos este tipo de llamémosle, TOC, nos gusta completar los juegos, pero siempre fueron de excelente calidad, de excelente estética, y verdaderamente han ido superándose, obviamente, modelo a modelo. Así que bueno, la curiosidad es que son muy parecidas en cuanto al ángulo y demás, a las Raselli, que uno, bueno, con esta no la puedo comparar porque es de 3/4, pero esta que es 18, la verdad que han sido bastante similares. De hecho, hay una línea de Baco de llaves planas, que observen la estría, una línea de Baco de llaves planas que son exactamente las Raselli o las Dogwithat, vamos a referirnos a quien corresponde, a Dogwithat, e incluso vienen bajo el número 111, como en este caso lo vamos a poder ver en Raselli, si el brillo no me traicionara y pudiese apagar el flash, sin necesidad de apagar. Ahí lo logré que se vea, miren, un capo. Bueno, gente, les debo el que lo voy a hacer inmediatamente después de esto, el video un poquito más largo, como hacemos todos los lunes. Lo que pasa que, bueno, estuve
trabajando, estuvimos con mi sobrino vaciando acero, el ex taller de Antonio, y nada, simplemente dándole vida a eso, ya posicionando las herramientas en el lugar que van a quedar, llevando unidades que pueden llegar a faltar, en fin, ya haremos algún videíto de esos. Nos dimos cuenta tarde de sacar alguna foto del antes y el después, la verdad que pusimos primera y arrancamos, ninguno de los dos creo que tenía ganas, pero bueno, había que hacerlo y nada, se hizo. Así que ya en breve comenzará el contenido desde allá. Es un lindo lugar para usarlo a modo taller, obviamente, pero también para si algún amigo se quiere acercar a tomar un café, se quiere acercar a charlar un ratito, porque también, ¿por qué no? También, si se da el clima y el amigo, la persona que venga de visita, a conocer, a tomar un cafecito, como dije, y no cafecitos pagados y esas pavadas. Tomar un cafecito, ponemos la italiana arriba de la nafe, le ponemos café, le damos y tomamos un pocillo de café como corresponde, y charlamos de Bueyes Perdidos, y por qué no prendemos el vivo y charlamos un ratito con los amigos. Sería hermoso, por ejemplo, la presencia del amigo Gregorio, bueno, la presencia del amigo Lorenzi, Miguel, bueno, el querido Miguel tiene las puertas abiertas cuando él quiera, lo mismo que el querido amigo Gregorio, Lorenzi, Jonathan, Dalton, Zapito, Cobursa, Tito, Jorge Gagneville, quiero aclarar, cualquier amigo que quiera acercarse a charlar, a Fabio, que gente de la zona, que por ahí no le representa demasiado viaje llegar y dice voy a ver qué anda haciendo el loco este y se dan una vuelta. Bueno, todo eso está proyectado, que ese lugar que por ahí tiene tanta carga negativa se transforme en algo positivo, en algo lindo. Estuvo mi sobrino, sé que no tiene nada que ver con este video, pero vieron que yo me voy por las ramas. Estuvo mi sobrino, estuvo comparando él, que es mucho más obsesivo que yo, las dos unidades, y me dijo, la verdad que no tengo nada para decir. Es exactamente la misma Pico del Oro. Que ese chico no tenga nada para decir con lo obsesivo y maniático que es con algunas cuestiones, la verdad, ya me deja tranquilo. Porque a veces la psicología de uno por ahí le puede jugar una mala pasada y estamos comparando peras con mandarinas. Y mi sobrino me acaba de confirmar que son la misma unidad. Es la misma torta con distinto olor. Así que bueno, después haré un video prolijo, pesándolas, calibrándolas como corresponde para cerrar ese tema. Espero no se ensarten mucho, muchachos, con esa Pico del Oro. Cuando la compran, el primer ratito es hermosa, es espectacular, es lindo. Cuando apretan el botón unas reiteradas veces para realizar las tareas, créanme que todo cambia. A veces es más fácil engañar a una persona que demostrar que la engañaron. Eso se lo decía a un querido amigo ayer a la noche. Bueno, les dejo la curiosidad de Williams e Irimo, que el ferretero, vuelvo a contar y para cerrar, vieron que yo hago conclusiones para los que por ahí no entendieron algo. Yo en una charlita comenté que estaba comprando el juego Williams, sin mediar palabras, aparecieron las Irimo. En el mismo tablero exhibidor que vendían las Williams, que era un tablero azul con su nombre en blanco, bueno, estaban todas las llaves ordenadas, las de pulgadas entre medio de las de milímetros, tenían un orden llamativo, bueno, y había 2 o 3 unidades acorde a la medida de
cada una. Cuando se terminaba, que el clavo, que el gancho, que la otra vez no me salía la palabra, que el gancho al que correspondía a tal unidad quedaba vacío, cuando se renovaba ese stock, ya venían con el nombre Irimo. Entraban en el mismo lugar, de hecho, si comparo las dos de la misma medida, son exactamente iguales las llaves. Pero bueno, con la curiosidad que les cuento, así fue como completé con lo que pude el juego que se estaba llamando Williams. Por suerte no me faltaban demasiadas. Y ergo completé todo el juego de Irimo. Que para mí, desdicha o fortuna, depende cómo lo miremos, ahí cambia nuevamente de modelo. Bueno, viniendo con esta anatomía, con esta ergonomía, e incluso después volvieron a cambiar. Un día voy a hacer un videíto, perdón, parece a propósito, pero se coló. Les juro que no lo hice intencional, se ve que se arrastró con el movimiento de la llave. Un día voy a hacer un videíto con la evolución de los modelos de Irimo que yo tengo, al menos los que yo tengo. Llaves con distintas anatomías mínimas, con distintos detalles estéticos mínimos, pero bueno, que obedecen a cambios de diseño, estilo y también, ¿por qué no?, calidad. Pero siempre de vanguardia, siempre calidad de primera línea, cuando se podía hablar tranquilo de que algo era buena calidad. La Picoloro la zafé, la Irimo, pero es una tendencia que pasó en todas las de cremallera simple, así que no tengo nada que decir negativo de Irimo. Les mando un saludo y bueno, hoy charlita, a la noche charlita. Saludos, gente.